Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed. Ave hijos del sol, bienvenidos a esta salida nocturna. Hoy iremos al encuentro de una leyenda, de Draculia, Black Tepes. Y para hablar de este tema tenemos que buscar un lugar adecuado, en mitad de la noche. Los vampiros están repartidos por todo el mundo. En Babilonia apareció la primera criatura, Lilith, la primera vampiro, madre de los 1000 demonios de Babilonia. No es la primera civilización que salen reflejados seres que beben sangre, también lo tenemos en las Américas. Hoy viajamos a Valaquia, al norte de Europa. Hoy conoceremos la leyenda real de Dracul, el hijo de la serpiente, el hijo del dragón. ¿Qué os parece, chicos? ¿Estáis listos? Hoy conoceremos la leyenda real de este ser, de este hombre, Black Tepes Draculia, hijo de Black Draculia II y nieto de Mirchail el Viejo, el primer Draculia. Aunque la imagen del vampiro ha sido explotada en el cine y en lo cotidiano, hay lugares en el mundo que a día de hoy se toman medidas contra estas criaturas, como veremos más tarde. Los vampiros, por definición, son criaturas inmortales, se alimentan de personas a través de su sangre y crean un yugo sobre su víctima. Dentro del grupo de las criaturas del demonio, aquí en Europa se les conoce como el Strigoi. Es algo más que un vampiro, es sanguinario, es una bestia. Población de Zaroske, sur de Serbia, año 2012. Una aldea dio el toque de alarma de una epidemia vampírica. Allí así lo creían. Las puertas amanecían con cruces blancas, se realizaban ceremonias que tienen más de 3000 años, buscando la astilla de un árbol en concreto, para clavarla en unos ajos y ponerlos en las puertas. Más allá de las religiones, los vampiros están por todo el mundo. ¿Qué, chicos? ¿Cómo lo lleváis? ¿Bien? Hijos del sol, hoy brillamos en la oscuridad. Vamos, chicos. Hace una noche preciosa para hablar de este tema. Buscaremos un buen lugar para cobijarnos bajo un árbol y comenzaremos con el relato. Viento, nubes y centellas. La noche perfecta. ¿Recordáis la historia interminable? Pues nosotros hoy somos Atreyu. Hijos del sol, este es el lugar. Aquí comienza nuestro relato. Viajamos a la zona más antigua de Europa, en una época muy oscura. Viajamos al norte de Europa.
conoceremos a Vlad el Empalador, nombre real Vlad Tepes III Draculia, nacido en Sigisara, Transilvania, conocido como el guerrero más atroz, sanguinario y temible de la época medieval. Vlad Tepes III Draculia, hijo de Vlad Draculia II y nieto de Mirchail el Viejo. Mirchail el Viejo, es la primera vez que escucho este nombre, investigaremos este personaje. Guardianes y Caballeros del Dragón. La Orden del Dragón los premió y entramos en detalles. La línea de sangre de los Draculia es muy antigua. Vienen del linaje del dragón, del linaje de la serpiente. Pero aparte le otorgaron otro poder. El significado de la Orden del Dragón en la Europa medieval era una distinción de guerra que otorgaba el rey Sigismundo VI a aquellos que defendían las fronteras de Europa, de los turcos. Vlad Tepes Draculia. Este joven príncipe fue enviado a Turquía por un tratado de paz de buena fe por Vlad Draculia II y el sultán Murad II. Allí el joven Vlad en cautiverio sufrió y creció con el odio hacia los turcos, tanto que hay escritos que cuentan que ya de niño en su celda atrapaba pájaros atraídos con migas de pan en la ventana y los ensartaba con astillas de madera. 20 años después, cuando volvió a Valaquia, volvió hecho un guerrero temible y lleno de odio. Atención, no solo empalaba a sus enemigos, sino que a cualquiera que se cruzara en su camino, como el príncipe de Transilvania Dan, quien junto a otros condes intentaron derrocar a Vlad Tepes Draculia. Este hecho fue recordado en los anales de la historia. Año 1559. La temible noche de San Bartolomé. Más de 30.000 soldados del ejército de Dan fueron empalados en la plaza de Brasov. Cuentan las crónicas y hay grabados que así lo confirman. Vlad Tepes Draculia cenó en medio de estos soldados asesinados. Y como cayó la noche y estaba cenando, decidió incendiar la ciudad de Brasov porque no veía. Recuento de bajas: 100.000 soldados empalados, 200.000 mutilados, más de 75.000 quemados y más de 1 millón de víctimas en batalla en la frontera contra los turcos. Vlad Tepes Draculia se ganó la fama del guerrero más temible y sanguinario. Draculia en rumano significa el hijo del diablo. Ya se ganó el odio de la iglesia y ahora se estaba ganando el odio de su pueblo y el miedo. Después de una vida entera de guerras y matanzas, sufrió un ataque. Fue traicionado por parte de su guardia personal moldava. Eran soldados entrenados desde niño por él mismo. Muchos eran hijos de rivales ya derrotados, pero muy fieles. Lo que aconteció esa noche del 1475 lo tenemos aquí reflejado. Vlad Tepes se refugió en un bosque de Rumanía, un lugar prohibido a día de hoy, el bosque de Snagov. Retrocedemos hasta diciembre del año 1475 o 1476. Se calcula que fue en este periodo, en este año, cuando Vlad Tepes fue asesinado, fue traicionado por su guardia moldava. Fue separado en 6 trozos y su cabeza mandada a Estambul, al hijo de Murad II. Y hasta aquí los datos históricos de este hombre que hizo una leyenda, el hijo de Vlad Draculia y el nieto de Mirchail el Viejo. Pero esto no acaba aquí, y aquí empiezan las discrepancias. Hay
escritos y crónicas que dicen que parte de su guardia personal lo defendió y lo escoltó hasta un bosque cercano, que luego hablaremos de él. Se dice que fue enterrado en el monasterio de Sarkov, en una tumba secreta, a los pies de la puerta de un templo. ¿Por qué a los pies? Porque él había cometido una herejía tremenda contra la Iglesia. Draculia era el hijo del dragón, el hijo de la serpiente. Era detestado por la Iglesia. El hecho de que creyeron que lo enterraron justo debajo de la entrada de una catedral, esto significa que los fieles lo pisarían antes de entrar a la catedral. Hay mucho simbolismo por parte de la Iglesia que tuvo que lidiar en el enterramiento de Black Tepes, en su supuesto enterramiento. Y digo supuesto porque 50 años más tarde la Iglesia decidió abrir la tumba y allí no había nada. Solo había los restos óseos de algún animal, pero no estaba Black Tepes. Y esto acrecentó aún más la leyenda sobre que había escapado de la emboscada y estaba escondido en el bosque prohibido de Joyabachu. Este bosque, que está a 30 kilómetros de Sarkov, es conocido como el Triángulo de las Bermudas de Europa. Ha desaparecido mucha gente. Es un bosque que se dice que hay susurros, que los árboles se entrelazan para no dejarte pasar. Tiene multitud de mitos y leyendas. Desaparecen hasta los osos. Pero la leyenda más importante de todas es que Draculia aún sigue vivo en la profundidad de ese bosque, en una cripta subterránea. Hijos del Sol, hemos tenido una visita nocturna. Miro los árboles por si es algún tipo de lince. La distancia de los ojos que hemos visto no era de un jabalí. Estaban demasiado separados. Era una visión frontal, la visión de un depredador. Quizá fuera un zorro o un perro asilvestrado. La cuestión es que se me ha acercado por la derecha. Pero bueno, amigos, son cosas que pasan en la montaña. Continuamos, chicos. Retrocediendo un poco en la historia, tenemos que recordar un príncipe muy sanguinario, Drácula, que viene de un linaje de hombres muy antiguos, el linaje de Sir, de la serpiente, el linaje del dragón. También está la Iglesia, con muchos intereses porque este hombre o esta criatura muriera, porque hemos estado hablando del hombre hasta el momento. Pero para muchos, Drácula también era una criatura, sobre todo para la Iglesia. Era el hijo del demonio. Rumanía, Serbia, Polonia, Checoslovaquia, Transilvania, incluso en Italia y en Venecia, hay restos de enterramientos de personas con piedras en la cabeza, incluso con extremidades atadas. Hay gente que a día de hoy cree en esto firmemente. Los vampiros son criaturas de otro tiempo, inmortales por definición. Tienen muchos nombres: Nosferatu, vampiro, Strigoi, devoradores de mortaja
Este nombre se le dio en la Edad Media porque cuando revivían, lo primero que hacían era devorar lo que tenían delante. Y eso era la mortaja. De ahí colocarle piedras o ladrillos en la boca a estos seres cuando eran enterrados. Incluso clavarle las extremidades al suelo para impedir que se levantaran. Las criaturas de la noche llevan acompañando a la humanidad desde tiempos de Babilonia, aunque ahora se hayan modificado. Hijos del sol, habéis aguantado medianoche muy bien. Yo voy a descansar un rato a que se despeje el viento y las nubes y volveremos a casa, ¿vale amigos? Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, sois unos valientes y seguiremos investigando sobre estos seres históricos, sobre seres que han tenido gran importancia en la historia de nuestro mundo.
Ave, hijos del sol, yo os saludo. Hoy conoceremos los secretos que envuelven a los licántropos y a los hombres lobo. Dos razas diferentes. Conoceremos el comienzo de la raza de los licántropos y cómo los hombres lobo han pasado por nuestra historia. Ahí fuera hay algo, entre las sombras. No es ni hombre, ni bestia, ni vivo, ni muerto. Es algo que acecha en la oscuridad, algo de otro mundo. No es del mundo de los humanos, algo sin forma, capaz de adoptar 1000 formas diferentes. Ahí fuera, entre los siglos y las noches, entre garras y colmillos, allí se oculta, en el bosque primordial. El bosque primordial, un lugar inaccesible para los humanos. Hay criaturas ancestrales que se esconden allí, en ese otro plano. Ahí somos intrusos en un territorio que no nos pertenece. Estos seres fueron llamados dioses y diosas, los dioses del viejo mundo, de otra época. Ellos convivían con nosotros y su linaje ha llegado hasta nuestros días. Los licántropos y los hombres lobo. Viajamos al pasado, a Arcadia, el centro del Peloponeso, Grecia. Hay que remontarse muy atrás en el tiempo, a conocer los trabajos de Georges Domecil, Michel Liade, Pausanias y Gino, filósofos y escritores griegos, Lili Beiser, de la década de los 50. Arcadia, tierra de licántropos, mal llamada Arcadia Feliz. Se le puso ese nombre para esconder un terrible secreto que pasa de siglos en siglos. Un nombre para esconder un secreto terrible. Eran tierras de licántropos, tierras malditas. Cuenta la historia que Zeus oyó hablar del rey Licaón y descendió del monte Olimpo. Licaón le sirvió un banquete, entre otras cosas, un niño de un sacrificio. El rey de todos entró en cólera, fulminó con rayos a los comensales y al rey Licaón lo maldijo. En Arcadia era costumbre comer carne humana. Zeus dijo: vives y comes como un animal, serás un animal, tú y los tuyos, cargaréis con ese peso. Licaón desde esa noche fue un rey lobo. Hay que distinguir entre los licántropos y los hombres lobo. Otto Offer, profesor de Viena, él cree y sus estudios lo afirman que los licántropos de Arcadia en realidad eran un culto secreto, una ciudad de culto, eran sociedades iniciáticas. En el libro de ocultismo de Otto Offer de Sociedades Secretas Antiguas relata un ritual de iniciación. Los iniciados deben comportarse como animales salvajes y atacar a los vivos en plena noche. Hay escritos que apuntan a una 30 de iniciados cada año. Al igual que la Nevermunde, estas sociedades germanas ocultistas solo para hombres. De alguna manera, el linaje del rey Licaón traspasó los siglos y su raza llegó hasta la nuestra. Según Pausanias, Gino y Lili Beiser, en la época de los 30, los estudios antropológicos apuntan a que las sociedades secretas de ese momento acogieron a estos seres, tratándolos como dioses en la tierra. Eran una pieza fundamental en la sociedad secreta. Era lo que unía lo místico y lo humano, lo sagrado y lo oculto. Tanto el pueblo de los nórdicos como los germanos y como los griegos creen que estas criaturas están entre dos mundos. No pertenecen ni a este ni al otro. Pueden cambiar a su merced. El linaje de Licaón traspasó los siglos y estos individuos formaron parte de las sectas oscuras. Eran tratados como dioses.
Los licántropos, el pueblo maldecido por un dios, era la parte negativa de la bestia, la parte oscura. Estos seres vivían en un bosque llamado el Bosque Primordial, lugar de bestias y dioses. Es el mismo bosque que adoraban los pueblos germanos. En este territorio somos intrusos. No nos pertenece. Hay criaturas que no pertenecen al mundo de los humanos. Pero hijos del sol, donde está la sombra y la oscuridad, está la luz y está la fuerza. Para contrarrestar este pueblo maldito de los licántropos, los dioses crearon a los Ufendar y los Berserkers, hombres lobo y hombres oso. Esto está muy arraigado a la mitología escandinava. Estos hombres vestían y luchaban en combate con pieles de oso y lobo, pero no era esto lo que los hacía temibles. Estas personas tenían una función en el clan, eran armas de la naturaleza. Los Ufendar, hombres lobo, no licántropos. Este dato es muy importante. Estos Ufendar y los Berserkers sufrían una especie de somnolencia, seguido de una catarsis. Se cuenta que era muy peligroso acercarse a ellos en este proceso. Y muy importante, no tomaban brebajes ni plantas para llegar a ese estado. Ellos eran pura sangre, eran entregados por sus familias. Cuando estas líneas de sangre se perdieron en el tiempo, entonces los místicos y los druidas conjugaron unas pócimas para inducir al hombre en ese estado mental. Pero esta es la diferencia. Con brebajes puedes inducir al hombre a ese estado mental para la batalla, pero los verdaderos Ufendar y Berserker no necesitaban ningún brebaje. Lo llevaban en la sangre. Llegado al final de la catarsis, el cambio físico era notable. Más fuerza, más velocidad, instintos agudizados. En todos los aspectos. Sufrían un furor en batalla extremo. Ni lanzas, ni espadas, ni flechas, ni ataques con fuego. Eran insensibles en la batalla y arrasaban con todo. Este era el verdadero poder de los Berserker y de los Ufendar. Y sí que había cambios físicos. Su cuerpo cambiaba y cambiaba su psique. Tanto es así, tanto es la verdad sobre estas criaturas que los primeros reyes escandinavos tenían como guardia personal a Ufendar y Berserkers, sus guardias reales. Atención, cambiaban a voluntad. No era inducido. Lo llevaban dentro, en su psique y en su sangre. Cuando este proceso físico y mental de transformación pasaba, el Ufendar estaba libre. Estaba batallando hasta que caía sin sentido. En esta especie de somnolencia. Buscaban cobijo para pasar la noche y luego volvían a las filas, después de haber terminado con la mitad de un ejército. Eran piezas fundamentales para las casas reales y para los ejércitos. Este furor de estos hombres lobo eran imparables en batalla. Con el tiempo, estas líneas de sangre se perdieron, y los místicos y los druidas, para recuperar esa fuerza, tuvieron que mezclar raíces y hierbas para inducir psicológicamente a ese estado. Pero no eran los mismos, ya no sufrían cambios físicos y se colocaban pieles de oso y pieles de lobo para dar miedo a los rivales, pero no eran los auténticos Ufendars ni Berserkers de antaño. Y este dato es muy importante. Esto ha sido estudiado y sigue siendo estudiado por grandes mentes. En el pasado, Jung o Freud estudiaron este proceso de cambio en una persona, y lo llamaron explosión primaria de la psique colectiva o desdoblamiento de la sombra. Las sociedades secretas han estado interesados en estos sujetos
desde tiempos inmemoriales, como por ejemplo la Nevermunde. Ellos buscaban líneas de sangre auténticas del pasado y ellos creían en los Ufendar. Tenían tradiciones germanas de seres que eran utilizados como armas y ellos querían ese conocimiento. Al contrario que los licántropos que se entregaron a los cultos y a la oscuridad, los Ufendar y los Berserker eran armas de la naturaleza. Ni hombre ni bestia, ambas cosas. Hombres lobo, Ufendars, mitos, leyendas o una realidad que se esconde en las sombras. Hay una placa de bronce en Tormunda, en el norte de Europa, que explica mediante dibujos grabados el cambio de un hombre a un lobo. Y este concepto se está estudiando a día de hoy. Se llama explosión primaria de la psique colectiva o desdoblamiento de la sombra. Los mitos y las leyendas existen. Los registros más antiguos son muy explícitos sobre la diferencia de licántropos y hombres lobo. Las tradiciones de los hombres lobo son muy peculiares, como por ejemplo, cuando un hombre lobo sabe que tiene que cambiar, tiene que hacer un ritual. Lo primero es esconder su ropa en un lugar que nadie la toque mientras él esté cambiado. Lo segundo, cruzar un río de agua corriente. Y lo tercero, sujetando unas runas, enterrar las manos en tierra sagrada. Y ahí es cuando despierta el lobo. ¿Por qué hacen esto? Son símbolos. La ropa es un símbolo de la cultura que nos han impuesto. El agua corriente, los ríos, el agua está muy presente en todos los rituales y, como no, la tierra sagrada y las runas. Todo esto tiene mucho simbolismo. El hombre tiene que liberarse de todas las cadenas impuestas para dejar salir la bestia. Hijos del Sol, os voy a contar un par de secretos que no vienen en los libros. La plata es cosa de cine y de ciencia ficción. Las leyendas antiguas dejan muy claro que a un hombre lobo no se le puede matar, ni siquiera atravesándolo con una barra de hierro. Estas criaturas tenían una función muy especial. Estaban en contacto con otro mundo. No iban atacando ganado. Ellos cumplían una función: luchar contra la oscuridad. En Italia, Carlo Ginzburg, el investigador antropólogo, este hombre dio con un pueblo que tenía una leyenda sobre los hombres lobo. Exactamente en Italia, en la región de Viamonte. Antiguamente se creía que los niños que nacían con la llamada capucha, que es la placenta cubriéndole la cara, era un signo de que en su sangre se guardaba los genes de los lobos. Estos niños eran criados aparte, fuera de la ciudad y para otra función. Como vemos, los mitos y las leyendas están por doquier, y aquí también en Viamonte se menciona que la plata no les hacía nada. Estaban en otro plano, estaban fuera del alcance de un ser humano, no se les podía matar. Estos hombres lobo solían llevar consigo medallas o trozos de madera, incluso trozos de hueso de un antepasado. Estos amuletos tenían el poder de protegerlos, y de una vez llegado el momento,
ayudarlos a volver al mundo humano. Hijos del Sol, ¿qué se esconde dentro de la psique humana? ¿Qué esconde nuestra historia? ¿Mitos, leyendas? ¿Somos una raza que está entre dos mundos? Hijos del Sol, los tiempos cambian. Las costumbres también, pero la sangre no. No nos hace falta la luna llena. Cambiamos cuando nos place. ¿Queréis saber qué se siente? No os asustéis por lo que vais a ver.
Hijos del Sol, gracias por estar aquí. Este ha sido mi regalo para vosotros. Un saludo muy fuerte, un puño y una garra. Shh, es un secreto. Ave, hijos del sol, yo os saludo. Gracias por estar aquí. Hermanos, hoy partimos desde este bosque mágico a hacer un viaje por el mundo. Vamos a buscar el legado de los dioses, los verdaderos vampiros. Y empezaremos por los vampiros de Egipto. A pesar de la creencia de que los dioses le daban a la humanidad todo lo que necesitaban para ser felices, hubo una época en el antiguo Egipto en la que los humanos se rebelaron contra ellos y trataron de derrocarlos. Nuestra historia comienza con el libro de los muertos. Ra, al oír hablar de las intenciones de los humanos de su rebelión, se reunió con el consejo. El consejo de dioses decidió invocar a Sekhmet, la fuerza contra la cual ninguna otra fuerza sirve, para que se manifestara en la tierra y calmara la rebelión. Y así fue. Sekhmet caminó entre los hombres y los destruyó bebiendo su sangre. Los dioses eran temerosos de Sekhmet. No era invocada desde los tiempos de Sumeria, y allí era conocida como Lilith.
Los dioses, temerosos de este poder y viendo la matanza que continuaba, se dieron cuenta de que esto no pararía hasta el fin de la vida humana. Entonces Ra, que había traído ciertas plantas colosales de la familia Solanaceae, de las cuales se obtiene lo necesario para elaborar drogas muy potentes que alteran la mente, mezcló estas drogas, no es seguro con qué, y se las envió al dios Sekti en Heliópolis. Sekti agregó a estas drogas a una mezcla de cerveza y sangre humana, llenando 7000 grandes jarros de sustancia. Los jarros fueron llevados a un lugar donde Sekhmet pasaría y se procedió a verter la mezcla sobre la tierra, inundando los campos. Cuando esta diosa Sekhmet percibió que era sangre, se regocijó y bebió todo el líquido. Entonces su corazón se llenó de alegría, su mente fue cambiada y ella no pensó más en beber la sangre de los humanos. Después de las matanzas, Ra trató a Sekhmet como si las matanzas no hubieran existido, elogiando la belleza y el encanto de su diosa, que también era su hija. Claro, él era un dios comprensivo. No pasaba nada por asesinar a la mitad de Egipto. Para comprender esto, tenemos que hacer otro viaje en el tiempo, aún más atrás, 6000 años antes de la construcción de las pirámides, al reino de Kemet, el primer reino, antes de los faraones y antes de las pirámides. Conocemos a la princesa Akasha, fue la primera en abrazar la noche. Cuando Amel, un espíritu amante de la sangre, se introdujo en su cuerpo, fusionándose con su corazón, esta princesa cambió, transformando su cuerpo y su mente. Se cuenta que esta vampira con más de 6000 años se encuentra enterrada con su marido, Enlil. Ambos eran reyes de una civilización anterior a Egipto. Hay que hacer una aclaración sobre el reinado de sangre y muerte de esta princesa. Esta princesa era humana y fue cambiada por un espíritu llamado Amel, pero no era un dios. Por lo tanto, tenemos una época en el tiempo perdida que convivían dioses, humanos y entidades, como Maharet o Mekaré, ambos demonios o entidades de ese tiempo, que no eran dioses. Hijos del Sol, os recomiendo muy cariñosamente que veáis la película de la Reina de los Condenados. Es una historia muy similar a la princesa Akasha. Y aquí, amigos, hacemos un pequeño paréntesis para explicar lo que es un vampiro. Según el folclore de varios países, es una criatura que se alimenta de la esencia vital. Esto está visto como la sangre. Inusualmente se alimenta bajo esta forma, bebiendo sangre. En otras culturas, como en las americanas, en los aborígenes, el vampiro es una deidad demoníaca, un dios menor, que no forma parte del panteón de los dioses, según sus mitologías y sus creencias. En este caso no se alimenta de sangre, es de una especie de maná, pero es también la energía vital. Quizá esta cultura lo vea así. El cine y la televisión ha hecho muchísimo daño en este aspecto, y la mayoría de las personas piensan que los vampiros vienen de Transilvania, pero esta época anterior a Egipto, donde los seres humanos entraron en una conspiración para derrocar a los dioses. Los seres humanos y los brujos intentaron derrocar el poder de los dioses. Blaspemet contra Ra, el rey de los dioses y el rey de los brujos y los hombres. Estamos hablando de una época de la que solo quedan poemas y canciones. Y ahora, hijos del Sol, volvemos a viajar en el tiempo, a las leyendas de los vampiros que llegaron a Europa desde Oriente.
Estas leyendas se originaron en compañía de las caravanas a lo largo de la ruta de la seda por el Mediterráneo. De allí se extendieron a Asia y luego a tierras eslavas y los Cárpatos. Estos mitos estaban originalmente más estrechamente asociados con Irán. Y atención, con la raza de los gitanos. Este pueblo emigró desde el norte hacia el oeste de la India, donde también tienen mitos de vampiros. Y allí, en sus mitos, se mezclaron con los del pueblo eslavo. Los gitanos llegaron a Transilvania brevemente, antes que Vlad Tepes, antes del 1431. Allí el fantasma o el demonio o la bruja estaban muy entremezclados, pero el vampiro daba más miedo, era un mal mayor. Se tiene miedo a los vampiros porque ellos matan personas y al mismo tiempo te transforman. Y perteneces a ellos. Hay ciertas cosas que los diferencian de otras criaturas de la noche, como por ejemplo sus aptitudes. Pueden tomar cualquier forma, sea de animal o incluso de otro humano, solo para atraer a su presa. También se habla y se menciona en textos que tienen el poder de alargar su sombra, como algún tipo de energía negativa. No tiene que ser una sombra tal y como la conocemos. Los vampiros están reflejados en muchos aspectos de nuestra sociedad, en el cine, en libros, incluso en cultura. Pues bien, estos seres son mucho más antiguos de lo que todos pensamos. Lo que pasa que de esta época es muy difícil recuperar cualquier tipo de texto o cualquier tipo de información. Pero chicos, los vampiros, o por lo menos los seres que se alimentaban de sangre, existen y siempre han existido. Hay muchos mitos alrededor de todo el mundo sobre los vampiros, sobre la forma de lidiar con ellos y de cómo terminar con ellos. Un aspecto de los más temibles de esta criatura no es solo por lo peligroso porque mata personas, sino porque sus víctimas después de muertas se convierten y forman parte de sus filas, sino su lado más fuerte, la inmortalidad. Los vampiros más fuertes se dice que duermen decenas de miles de años y solo con algunos ritos especiales se pueden localizar y se pueden matar, cortándoles la cabeza, quemándolos o con una estaca de madera de haya que le cruce el corazón. Un aspecto que no se cuenta de los vampiros es de la corteza dura que envuelve el corazón. No es fácil acabar con ellos. Tienen una corteza de sangre seca que les recubre su corazón oscuro y muerto. Pero aún así es su punto débil. Esto no se cuenta. Egipto y en Europa son los lugares donde se encuentran los vampiros más antiguos, y muchos de ellos duermen bajo tierra, bajo puertas de hierro o plomo con anillas gigantescas. Y esto lo hemos visto en el cine también, con la saga Underworld. Estas criaturas poderosas dormían durante milenios, en una especie de sarcófago que salía del suelo muy complicado con muchos mecanismos. Se cree que estas criaturas antiguas tienen la capacidad de caminar bajo la luz del día. Al ser tan antiguas, han tenido algún tipo de evolución, pero como muy bien dicen los textos antiguos, carecen de poder durante el día, pero sí pueden caminar entre los hombres. Hay escritos que mencionan que estos seres se presentaban como un familiar o como alguien reconocible. Era un camuflaje psíquico. Estas criaturas están por todo el mundo
y dominan muchas artes muy antiguas. Es el legado malvado de los dioses. Y ahora, hijos del sol, ¿me queréis acompañar a un sitio? Vamos, que yo sé que sois valientes. Garras y colmillos, hijos del sol. Nos vamos de viaje a un castillo de Gerona. Justo delante de este castillo hay unas tierras que nadie labra, que nadie construye y están tremendamente guardadas. Por estas tierras han pasado romanos, íberos, cátaros y todos aquellos conquistadores que se dirigían de España a Francia. Pues bien, hay leyendas que cuentan que en estas tierras los soldados por la noche se perdían por decenas y luego eran encontrados secos, sin sangre alguna y sin haber desenvainado su espada. Pues bien, vamos a dar una vuelta por aquí a ver qué encontramos, chicos. Un pastor me dijo que encontró una extraña anilla saliendo del suelo en las afueras del castillo. Pues vamos a ello, y si no nos ve nadie, mejor. Estos lugares antiguos, por mucho que se reformen y nuestra sociedad haya avanzado, siguen guardando entre sus muros muchos secretos, y pasear entre ellos es estremecedor. Y ya que estamos aquí, hermanos, vamos a recordar los 5 vampiros reales de nuestro tiempo que se tiene constancia. Jure Grando, el vampiro de Kringa, estuvo aterrorizando a su pueblo durante 16 años en Croacia. El sacerdote Perro, en Escocia, guardián del castillo de Slains, más de 100 víctimas. Petar Blagojevich, el 9 veces asesino, fue decapitado, quemado, desmembrado y repartido por toda Croacia. El partisano de Medjeva, un militar temible, murió y esa misma noche resucitó. El vampiro de Pesnech, lo llamaban la plaga, sin ubicación.
Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed. En otro tiempo, en otra era, los planetas se cosechaban. Una única raza dominaba a las demás. Aprovechaban las cercanías de las galaxias para saltar de una a otra. El planeta era cosechado y no se volvía hasta siglos más tarde. Todo este control, toda esta vida inducida se basaba en un único objeto: el corazón de Enoch, un banco de genes, un banco de semillas, semillas vivas. La lucha de razas por la siembra de las corrientes cósmicas ha empezado. Los viajeros, supervivientes de las cosechas. Ellos buscan el corazón en todos los sistemas, tratando de llegar antes que los cosechadores. Y ahora está en Tierra 2. Ajustaos el equipo, viajeros. Es un viaje de ida. Hasta que no tengamos el corazón, no saldremos de allí. A través del tiempo, los viajeros han modificado su condición y adquirido nueva tecnología, retroingeniería, robada de los dioses. Viajero. Rastro genético encontrado. Portal en 5. Las armas tecnológicas con ellos no funcionan. Los antiguos sabían muy bien qué armas usar. Biosensores, tejido sintético orgánico, nanotecnología. Los viajeros se han adaptado para sobrevivir. Los cosechadores no están solos. Capturan a los individuos de las razas que subyugan y los utilizan de perros guardianes. Se alimentan de todo lo que ven cerca del nido. Galerías, bases, fortalezas subterráneas, túneles milenarios construidos por los antiguos pueblos cosechados, intentando evitar lo inevitable. 7 veces fue cosechada la tierra, nuestra tierra natal, y pereció. Tierra 2
es lo último que queda de la humanidad. Después de cada cosecha, después de cada extinción, el hombre olvidaba lo ocurrido. Solo aquellos iniciados recordaban el verdadero aspecto de los dioses. Ellos tenían sus planes, ajenos a los nuestros. Muchas veces muy crueles. Ellos nos civilizaban y luego nos cosechaban. Dos niveles abajo están las granjas y sus custodios. Ya están aquí. Ajustaos el equipo, saben que hemos venido.